Hola, buenos días. Esta semana vamos a estar trabajando lo que es el vocabulario en contexto. Hemos repasado en clase que en el vocabulario en contexto nosotros vamos a tener una palabra y la oración o ese párrafo te va a dar claves para tú definirla en ese contexto. Recuerden que hay palabras que tienen más de una definición. Veo lo que tengo antes, veo lo que tengo después, para entonces saber cuál es su definición según ese contexto. La primera palabra es dificultar. ¿Qué es dificultar? Hacer difícil algo poniendo obstáculos o inconvenientes que no tenía. Ejemplo, el dolor que tengo en el tobillo me va a dificultar correr el maratón. Eso lo que significa es que se hace más difícil porque hay un obstáculo o inconveniente que no le permite realizar una actividad. Número 2, riesgo. La palabra riesgo significa la posibilidad de un daño. Ejemplo, si no usas casco es mayor el riesgo de lastimarte si te caes de la bicicleta. Por lo tanto, ese riesgo significa que puedes estar en peligro. Por eso es la posibilidad de un daño. Número 3, aprieto. Un aprieto es un apuro, un conflicto o un problema. Esta palabra aprieto no es de apretar algo, no es del verbo apretar, sino es un sustantivo, es un apuro, un conflicto o un problema. Ejemplo, se metieron en un aprieto por separarse del grupo durante la gira. Ellos se metieron en un problema o conflicto. Número 4, instante. ¿Qué significa instante? Es una porción brevísima de tiempo. Y como es brevísima, significa que es demasiado corta. Es algo que pasa rápido. Ejemplo, dijo que no tardaría y cumplió su palabra porque al instante de irse, regresó. Eso significa que volvió rápido. Corazonada. Corazonada se escribe con Z y sí se relaciona con el corazón. Es un presentimiento, tener la sensación de que algo va a pasar. Quizás en ocasiones has escuchado la palabra presentimiento. Es algo que tú presientes aquí de que algo va a ocurrir. Ejemplo, siguiendo una corazonada, logró sorprender a su hermanito antes de que hiciera la travesura. Tuvo ese presentimiento cuando fue a verificar, ya el hermanito había hecho travesuras, y los que tienen hermanos saben a lo que me refiero. Epidemia. Una epidemia es una enfermedad que ataca a un gran número de personas o de animales a la vez. Ejemplo, a las personas de ese pueblo les pidieron que se vacunaran para evitar una epidemia. Esta epidemia es algo parecido a lo que nosotros estamos pasando hoy día con el COVID-19. ¿Por qué? Porque ataca a un gran número de personas a la vez. Ahora, lo del COVID-19 se ha convertido en una pandemia porque su propagación ha sido a nivel mundial. En la epidemia es en una estación específica geográfica, ¿verdad? En un lugar específico, pero ya pues lo del COVID-19 es a nivel mundial y por eso se ha convertido en una pandemia. Esa es la diferencia. Pero una epidemia es una enfermedad que ataca a un gran número de personas o de animales a la vez. Número 7. Acarrear. Acarrear se escribe con 2 R's. Eso significa, tiene 2 definiciones. La primera es transportar, especialmente en carro. Ejemplo, mi tío se ofreció para acarrear nuestras cajas al apartamento. O sea, montó las cajas en el auto o en el carro y las transportó a otro lugar. Eso es acarrear. Otro ejemplo para ello también es cuando el auto está averiado, por alguna razón se dañó y lo tienen que transportar en una grúa, lo están acarreando, lo llevan a otro lugar en ese camión. Y la otra definición es ocasionar daños o desgracias. ¿Qué significa eso? Cuando te puede acarrear una situación, ejemplo, comer tanta azúcar te puede acarrear problemas de salud, te puede ocasionar daños o desgracias a la salud.
8. Desalentar. Desalentar es un verbo y lo que significa es que estás desanimado, estás acobardado, no tienes ese ánimo para seguir adelante. Ejemplo, no lo hizo tan bien, pero lo felicité por el esfuerzo para que no se fuera a desalentar. Quizás nos podemos desalentar en un juego porque estuvimos practicando demasiado y no nos salió como queríamos. Nos podemos desalentar cuando tomamos un examen y no sacamos la nota que esperábamos. Eso es desalentar, desanimarse. Número 9. Residir. La palabra residir se escribe con S y significa vivir en un lugar. Por eso cuando entramos a las urbanizaciones, control de acceso, te preguntan si eres residente, porque la palabra residente viene de residir. ¿Y qué significa eso? Que vives en ese lugar. Ejemplo, para utilizar el centro comunal debes residir en el vecindario, debes vivir en ese lugar. Número 10. Terminal, no terminar, de terminar algo, terminal, se escribe con L al final y significa que está en el final o en el extremo de algo. Ejemplo, vi una película muy triste sobre un enfermo en etapa terminal. ¿Qué significa eso? Que estaba en su etapa final. Un ejemplo más claro para esto es cuando las personas padecen alguna condición donde pueden fallecer. Un ejemplo, el cáncer. En el cáncer las personas pueden llegar, ven mi amor, pueden llegar a su etapa terminal, la etapa final. Vital. Vital tiene dos definiciones. Una es relacionado a la vida. Ejemplo, el pulso es un signo vital que se les toma a los pacientes. Cuando nosotros vamos al hospital nos toman los signos vitales. Lo llaman vamos a vitales y te toman el pulso, etc. Por lo tanto, esa es la primera definición relacionada a la vida. También la segunda definición es muy importante. Algo vital es algo que es muy importante. Ejemplo, si quieres pasar la clase, es vital que hagas todas las asignaciones. Es importante que hagas todas las tareas para poder lograrlo. Y por último, la número 12, contaminado. Contaminado es un adjetivo y lo que significa es que está contagiado o infectado. Ejemplo, el lago quedó contaminado con la basura que tiraron los visitantes. Quedó contagiado, quedó infectado. Eso es contaminado. Es importante que repases estas 12 palabras con sus definiciones y ejemplos. Yo lo voy a dejar en una presentación en PowerPoint también, para que puedan ver imágenes relacionadas a las palabras y las puedan asociar. Puedas también practicar la escritura y mires bien cómo se escribe cada palabra correctamente y practicar los ejemplos. Así que en su libreta de clase, la que no está decorada, la que no es de escritura, ahí van a escribir las palabras con sus definiciones. ¡Hasta luego!